Hola, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta capacitación en enfrentamiento de pacientes críticos con COVID-19. Esta es una sesión, es la primera sesión de tres sesiones que se realizarán el lunes 8 de marzo hoy día, martes 9 de marzo y el miércoles 10 de marzo. Para esta primera sesión tendremos dos presentaciones. Nos acompañará en esta primera sesión con el tema indicación de bloqueadores neuromusculares y su monitorización. El doctor Eduardo Catán Tala, médico intensivista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, académico del Departamento de Medicina Intensiva, magíster en Educación Médica de la Pontificia también Universidad Católica de Chile. Eduardo, dejamos con usted la primera presentación. Muchas gracias, Ruth, por la presentación y muchas gracias por la invitación para hablar de este tema. Eh, entonces, mi nombre es, como Ruth decía, Eduardo Catán. Soy médico intensivista y hoy día vamos a hablar de 10 preguntas sobre el bloqueo neuromuscular en cuidado intensivo, excluyendo la parte de la farmacología y los mecanismos de acción que serán tocados a más extensión en la charla siguiente. Para partir, me gustaría aclarar que no tengo conflicto de interés con ningún tipo de empresa o financiamiento externo. Y la primera pregunta va relacionada a qué son los relajantes musculares. Y los relajantes musculares son una familia de drogas bien específicas que se utilizan principalmente en cuidados intensivos y anestesia y que están destinadas a trabajar en esta parte de nuestro cuerpo. Esta es la placa neuromuscular, donde la neurona se une al músculo y aquí básicamente la transmisión nerviosa, lo que hace al llegar el impulso nervioso a través del nervio, libera vesículas de acetilcolina, las cuales se unen al receptor nicotínico de acetilcolina, permitiendo un flujo de moléculas de sodio a la placa muscular y activando así el potencial de acción que determina la contracción muscular. Esto está regulado por la enzima acetilcolinesterasa, que es la que destruye las moléculas de acetilcolina y termina el impulso de contracción. Y esta es la zona donde actúan nuestros relajantes neuromusculares, ¿ya? Inhibiendo el paso o la transmisión desde la neurona hacia el músculo, ¿ya? Existen dos familias de relajantes neuromusculares, aquellos depolarizantes y no depolarizantes que determinan el mecanismo de acción, cómo funciona. Dentro de la familia de los depolarizantes, el único que tenemos disponible en clínica es la succinilcolina, y dentro de los no depolarizantes están las bencilisoquilolinas, como el atracurio, y los esteroidales, como el rocuronio y el becuronio. Cada uno con características farmacocinéticas y farmacodinámicas diferentes, que es lo que nos va a permitir a nosotros tomar la decisión de cuándo y cuál usar en nuestro setting clínico. Y eso probablemente lo van a ver en la clase que viene a continuación. Ahora, aterrizando a la parte clínica, ¿cuándo usamos los relajantes neuromusculares? Probablemente han escuchado que el distrés pasa a ser el setting donde más los vamos a usar, aprovechando la pandemia de COVID, es donde probablemente más los hemos usado en el último año. Sin embargo, hay otras indicaciones de relajo neuromuscular en cuidados intensivos y sería interesante revisarla igualmente. Dentro de los 4 escenarios más clásicos de uso de bloqueo neuromuscular en cuidado intensivo, tenemos los pacientes a los que vamos a intubar, o sea, durante la intubación, los pacientes con hipertensión intraabdominal, los pacientes con hipotermia y los pacientes con distrés. Serían los 4 usos principales en la UCI. También otro uso fuera de la UCI es en pabellón, cuando lo usamos para facilitar la cirugía, por ejemplo, cirugía abdominal, ¿ya? Pero escapa un poquito del caso del cual vamos a hablar hoy. Con respecto a la intubación orotroquial, el uso de relajo neuromuscular va a traer muchos beneficios para el operador, ¿ya? Y el beneficio va a estar radicado en que nos va a permitir asegurar la vía aérea con más efectividad de forma más rápida. En este metaanálisis publicado en el British Journal of Anesthesia, compararon todos los estudios en los cuales intubaban con y sin relajo neuromuscular. Y en aquellos que no usaron relajantes neuromusculares, hubo más incidencia, un OR casi de 5 veces más, de intubación difícil, es decir, empeoraba nuestras condiciones de intubación,
un OR de 3 para laringoscopía difícil y un OR de 1.5 para lesión de cualquier estructura de la vía aérea superior. Es decir, intubar sin relajo hace que sea más difícil y más mórbido, por lo tanto trayendo resultados negativos para nuestros pacientes. Por lo tanto, mi recomendación es siempre utilizar bloqueo neuromuscular para la intubación orotraqueal. El segundo escenario clínico en el cual nosotros utilizamos el bloqueo neuromuscular es en aquellos pacientes que sometemos de forma terapéutica a la hipotermia, ¿ya? Cuando decidimos bajar la temperatura de nuestros pacientes, ya sea por pacientes posparo, pacientes con alguna patología neurocrítica, eh, el- los centros de temperatura del cuerpo van a tratar de compensar esta hipotermia forzada, por decirlo así, generando que nuestros pacientes tengan calofríos. Si es que las medidas iniciales, los calofríos no pasan, con sedación y medicamentos como la petidina, ahí cuando usamos bloqueo neuromuscular para abolir esta respuesta del cuerpo y evitar todos los efectos adversos de los calofríos en los pacientes con hipotermia. Es asimismo que en nuestros pacientes con hipertensión intraabdominal, por ejemplo, pacientes con pancreatitis, pacientes con grandes cirugías abdominales o pacientes con otras causas de hipertensión intraabdominal, el manejo escalonado de la hipertensión abdominal y todos sus efectos deleterios que tienen en la economía de nuestro cuerpo, incluye el uso de bloqueo neuromuscular, ¿ya? Porque al bloquear los músculos va a aumentar la compliance de la cavidad abdominal, si vamos a relajar los músculos que son la pared externa, y disminuyendo así la presión intraabdominal y disminuyendo la hipoperfusión de nuestros órganos vitales como el riñón, el hígado y nuestros intestinos. Y el cuarto y gran uso de los relajantes neuromusculares en cuidado intensivo es el distrés. Y aquí entramos en un vaivén fisiológico en que por un lado el uso de bloqueadores neuromusculares va a permitir que nuestros pacientes logren adaptarse al ventilador mecánico de la terapia que queremos dar. Sin embargo, va a evitar el- las respiraciones espontáneas de nuestros pacientes. No todo paciente con distrés tiene indicación de bloqueo neuromuscular y las guías, esta es la guía francesa del año pasado, recomiendan usarlo para aquellos pacientes con distrés más severo, ¿ya? Es decir, aquellos con PAFI menor a 150 y asociado a la posición de PRO. Ahora vamos a revisar un poquito cuáles son los beneficios fisiológicos y clínicos del bloqueo neuromuscular en el distrés respiratorio del adulto. Este estudio, también hecho por este grupo francés de Forel y Papazian, en el año 2006 estudiaron 36 pacientes con infusión de bloqueo neuromuscular por 48 horas. El caso de esto era cisatracur. Y quisieron ver cuáles eran los efectos biológicos del uso de esta terapia. Y es así como estudiaron citoquinas proinflamatorias en lavado bronquialveolar, como una muestra del tejido mismo, y en sangre, es decir, a distancia. Y vieron, por ejemplo, en la diapositiva está mostrada la interleuquina 8, y a aquellos que estuvieron sometidos a la infusión de 48 horas de bloqueo neuromuscular, disminuyeron significativamente los niveles de parámetros proinflamatorios, tanto en el lavado como en el sangre, como en la sangre. ¿Ya? Esto desde el punto de vista biológico o tisular. Sin embargo, también el bloqueo neuromuscular va a tener un efecto en la prevención del daño estructural, por decirlo. Cuando nosotros ventilamos a un paciente, la presión de distensión trata de evaluar la presión transpulmonar, ¿cierto? Que es aquella que genera el strain de nuestras estructuras alveolares y estructuras del parénquima. Y como ya saben, mientras más strain hay del tejido, más daño o un marcador de daño inducido por ventilación mecánica. Sin embargo, cuando el paciente hace esfuerzos, especialmente aquellos esfuerzos vigorosos de respiración, eh, ahí, a veces el monitor no es capaz de captarlo del ventilador y la presión que se genera, tanto de la presión positiva como la presión negativa generada por el diafragma, puede amplificar y aumentar este strain y esta presión de distensión, especialmente en algunas zonas como las zonas basales, llevando a mayor distensión global, mala distribución del estrés y
sobre distensión de algunas zonas específicas del pulmón, asincronías y edema alveolar, ¿ya? Y como vemos en el PET scan de abajo, nuestras zonas dorsales van a estar sometidas a más inflamación. Por lo tanto, tanto por los efectos bioquímicos como aquellos estructurales, el uso de bloqueo neuromuscular podría abolir o disminuir estos efectos deleterios en nuestro tejido pulmonar. Ahora, esto se traduce en evidencia clínica, es lo que vamos a revisar en estos momentos. Y aquí tenemos que traer a la discusión los dos grandes estudios que han evaluado este tema. El primer estudio es el estudio Accuracis, realizado en el año 2013 en Francia, por el mismo grupo del doctor Papazian y el doctor Forel, y en el cual se randomizaron 360 pacientes a manejo de sedación profunda versus sedación profunda con bloqueo. Esas fueron las dos ramas. Y el outcome primario declarado en este estudio fue la mortalidad a 90 días ajustada por PAFI de ingreso, presión plató y un score de gravedad que es el SAPS-2. ¿Ya? Y en el outcome primario, este estudio disminuyó significativamente la mortalidad. ¿Ya? La intervención fue una infusión de 48 horas de cisatracurio sin titulación, es decir, una dosis fija, para evitar romper el SIM, que los clínicos no conocieran el SIM. Y el año pasado, el 2019, la verdad, el grupo PETAL publicó este estudio en New England. Esto es un grupo americano de investigación en cuidados críticos. Publicaron el estudio ROSE, ¿ya? Que utilizaron una estrategia similar, pero no igual, en la cual randomizaron 1000 pacientes. El estudio tuvo que ser detenido por futilidad, es decir, en un análisis interino no demostró mayores diferencias significativas y se suspendió el estudio y compararon sedación profunda con bloqueo versus una estrategia de ventilación sin bloqueo y con sedación superficial. Y como vemos a derecha, el outcome primario, que era mortalidad cruda 90 días, no hubo diferencia. Y también, como estaba estipulado, el grupo, como vemos a izquierda, el grupo intervención estuvo más días con sedación profunda en comparación con el grupo que estuvo con sedación superficial. Ha habido mucha discusión en la literatura tratando de explicar por qué estos estudios fueron tan diferentes en cuanto a sus resultados, si bien tenían ciertas similitudes en su diseño. Y vemos que, si bien tenían ciertas similitudes en su diseño, también habían diferencias que podrían haber explicado. Dentro de ellas, la estrategia de PIP que se utilizó en el grupo estudio francés Accuracis, siguieron la rama del estudio ARMA o el estudio del ARDSNet del año 2000, ¿ya? Y el grupo ROSE siguió la rama de protocolos de alto PIP. Y si vemos ahí, la diferencia entre 3 a 4 puntos de PIP en ambos grupos. Por otro lado, el estudio ROSE, reflejando un poco la casuística y el modelo de trabajo norteamericano, utilizaron mucho menos la posición prono, ¿ok? Mientras que en el estudio de Accuracis, casi un 30% de los pacientes estaban en prono. El tiempo de inclusión en el estudio ROSE fue menor, es decir, a las primeras 8 horas del distrés, cual fue casi el doble en el estudio Accuracis. Y el protocolo de Winning fue estructurado, mientras que en el estudio ROSE fue a decisión del médico tratante. Por lo tanto, si bien los resultados son diferentes, hay muchas variables que son en el diseño estructural del estudio que permiten o ensucian hacer una comparación de forma evidente. Y la más importante de ella, a mi parecer, es que el grupo de control del estudio ROSE no utilizó una sedación profunda, sino fueron targets de sedación más superficial. Dicho esto, este año en un review de Intensive Care Medicine discutían cuáles eran las ventajas y cuáles podían ser las potenciales complicaciones del uso de bloqueo neuromuscular, y es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Pero el uso de bloqueo favorece, como hablábamos, la compliance pulmonar, puede aumentar la capacidad residual funcional, puede reclutar las zonas de bajo compliance y permite al paciente adaptarse al ventilador mecánico. Y como ya vimos, existen ciertos potenciales antiinflamatorios.
previniendo así las disincronías, la sobredistensión de los tejidos, especialmente en aquella zona de strain regional. Puede prevenir el biotrauma y los esfuerzos inspiratorios que finalmente pueden traducirse también en barotrauma. Pero por otro lado, y aquí viene el lado B de la moneda, el uso de bloqueo neuromuscular podría aumentar la debilidad o la neuromiopatía del paciente crítico. Usar bloqueadores neuromusculares te obliga a tener a los pacientes más sedados de forma profunda y asimismo pareciera ser, como veíamos en el estudio Rose, que queda más tiempo más sedado el paciente. Me gustaría, antes de pasar a la siguiente diapositiva, discutir o mencionar que toda la evidencia que tenemos en el uso de bloqueadores neuromusculares están enfocados en el tiempo inicial de la patología. Es decir, todos estos estudios trabajan las primeras 48 horas desde que el paciente se distresa. Por lo tanto, el uso en periodos más tardíos también es una zona de investigación que nos da muchas preguntas más que respuestas. Ahora, lo más práctico, ¿cómo monitorizamos el bloqueo neuromuscular? Si consideramos que es una droga que puede tener efectos adversos y que debemos titularla para lograr un efecto. ¿Ya? Lo primero es la clínica. Si nuestro paciente se está moviendo, presenta movilización del músculo estriado, por ejemplo, mueve los brazos o las piernas, significa que está recibiendo una dosis insuficiente de bloqueo. ¿Ya? Asimismo, si vemos el ventilador y el paciente tiene esfuerzo respiratorio y nosotros queremos tenerlo bloqueado, significa que no lo estamos logrando. ¿Ya? Si es capaz de gatillar el ventilador, hacer esfuerzo de la curva de flujo de presión, significa que estamos con algún problema en nuestra dosificación. Sin embargo, el monitor por esencia del relajo neuromuscular es el TOF, que el TOF es un equipo que conecta en alguna zona, ya sea el brazo o el músculo orbicular, dos electrodos que generan un potencial de acción eléctrico. Uno lo programa cuántos miliamperes quiere darle al paciente, habitualmente entre 50 y 60 miliamperes, y esta estimulación estimula la placa neuromuscular y genera una contracción del músculo cuando el paciente no está con bloqueo neuromuscular. Y de esta forma podemos titular nuestra dosificación al ver el decaimiento del estímulo eléctrico externo que damos a través del TOF. ¿Ok? Existen distintos modelos, existen distintos tipos de estímulos eléctricos. Sin embargo, el más estandarizado es el Train of 4, ¿ya? Que es el tren de 4, que es donde toma el nombre nuestro monitor. ¿Ya? Y lo que da son 4 estímulos bien, con disparo bien rápido, ¿ya? Y uno compara la contracción del primero con el cuarto estímulo, ¿ya? Asumiendo que va a haber diferencia o sea, que la estimulación progresiva genera liberación de acetilcolina desde la placa neuromuscular y va a haber diferencia en la intensidad de la contracción desde el primero al cuarto. Esto se puede medir de forma, el efector lo podemos medir de forma cualitativa, es decir, ver cuánto contrae, o como aparece en la foto, existen unos acelerómetros que comparan la contracción de forma más objetiva. De esa forma podríamos titular más precisamente nuestra infusión de bloqueo neuromuscular. ¿Ya? Esto viene derivado del pabellón, donde tenemos que ser súper precisos con la dosis de bloqueo neuromuscular porque los pacientes los despertamos bien rápido. Entonces nos pueden quedar con bloqueo neuromuscular una vez que termina la cirugía. Y el TOF nos permite guiarnos en este mar de bloqueos, por decirlo así. Ahora, dentro de los efectos adversos del relajo neuromuscular, vamos a ver varios. Y uno que siempre pasa de forma, así decirlo, calado, son las anafilaxias. ¿Ya? Y la anafilaxia por bloqueo no es infrecuente. ¿Ya? Estas series son traídas desde la anestesia, tanto en Francia como en el país escandinavo, Noruega. Los relajantes neuromusculares fueron los responsables de la anafilaxia intraoperatoria casi en un 60-70%, superando al látex y superando a los antibióticos. De esta forma, siempre hay que tenerlo en consideración que estas drogas pueden tener efectos adversos del tipo anafiláctico. ¿Ya? Por otra parte, existen otras complicaciones más clásicas que se han estudiado. Por ejemplo, en este metaanálisis y revisión sistemática publicado el año pasado en Intensive Care Medicine Experimental,
reevaluaron toda la información a la luz de los resultados del protocolo del estudio Rose y vemos que el uso de bloqueo evita la posibilidad de tener parotrauma, ya sea, lo vemos en el primer box plot de arriba. Sin embargo, en el forest plot B y C comparaban en el B debilidad o ICU acquired weakness, y si bien había una tendencia a ser positivo con el uso de los bloqueos, no era estadísticamente significativo porque cruzaba el eje del 1. ¿Ya? Es decir, aún hay cierta incertidumbre sobre el hecho de usar bloqueadores neuromusculares en infusión durante el distrés, estaría asociado o no a la debilidad post-UCI. De hecho, en el estudio de Papazian no hubo mayores casos de debilidad post-UCI. Y por último, no, antes penúltimo, me gustaría hablar de la sedación. ¿Y qué pasa con la sedación en durante la infusión de bloqueadores neuromusculares? Lo primero, nuevamente reforzar la idea, me imagino que ya todos lo tienen adentrado, que los relajantes neuromusculares no son sedantes, ¿ya? Paciente que está con infusión de relajante muscular, tenemos que hacer todo nuestro esfuerzo para que esté dormido y sin dolor, ¿ya? Porque si es que está bloqueado pero sin sedantes, el paciente va a estar despierto y va a estar consciente de todo lo que está pasando, solamente que no va a ser capaz de demostrarlo porque sus músculos están inmovilizados, ¿ya? Y nuestro gran problema con la sedación durante el uso de la terapia con bloqueo neuromuscular es que perdemos nuestro principal aliado, que son las escalas clínicas con las cuales guiamos y titulamos nuestros sedantes, ¿ya? En este caso, por ejemplo, pacientes con sedación que antes podríamos titularla a SAS 3, SAS 4, RAS 0, RAS 1, no lo vamos a poder hacer porque todos los pacientes van a aparecer SAS 1, ¿ya? El hecho de estar bloqueado, el paciente no va a poder despertar, no va a poder obedecer órdenes, ni siquiera se va a poder agitar, ¿ya? Lo único que vamos a ver es que va a tener taquicardia, hipertensión, pero nuestras escalas conductuales, que son las que habitualmente utilizamos para titular nuestra sedación, las vamos a perder. Por lo tanto, tenemos el riesgo, por un lado del péndulo, que el paciente esté despierto y bloqueado, y por el otro lado, que el paciente esté muy sedado y no lo sepamos, ¿ya? Entonces, es uno de los riesgos del uso de la terapia de bloqueo neuromuscular, que nos pasemos mucho para el otro lado de la sedación y estemos navegando en las profundidades del océano en cuanto a qué tan dormido tenemos a los pacientes. Y no tenemos cómo saberlo, salvo con la farmacología, la dosificación previa que el paciente haya tenido y la monitorización hemodinámica, que es una forma muy pura de hacerlo. Sin embargo, hoy en día existen métodos nuevos que nos van a permitir guiarnos o saber en qué parte estamos sin que esté muy despierto y sin que esté muy demasiado profundo en el coma farmacológico. Uno de estos monitores, el más famoso comercialmente hablando, es el BIS, que es un BIS Spectral Index, que es un cintillo desechable que se pone, puede ser uni o bilateral, en la parte frontal de la cabeza de nuestros pacientes. Y este cintillo lo que hace es integrar la onda electroencefalográfica y electromiográfica para determinar qué tan dormido está nuestro paciente, ¿ya? Y nos da un número que la forma en que lo logra es propietario de la empresa, así que no sabemos cómo lo hace, pero sabemos que funciona y va de 0 a 100. Sobre 60, los pacientes están casi despiertos. Entre 40 y 60, nuestro target en el modelo BIS, 50 y 30 en el modelo SETline, por ejemplo. Entre 40 y 60, nuestro target de anestesia óptima. Y bajo eso, estamos probablemente sobredosificando nuestra terapia y estemos ganándonos efectos adversos, ya sea hipotensión, riesgo de delirio y mayor tiempo a despertar. Por lo tanto, pasa a ser una herramienta útil, complementaria a nuestra evaluación clínica, y el nicho donde yo veo que el nicho de uso del monitor BIS es en el paciente que está bloqueado y que perdemos la escala clínica para titular nuestra anestesia o nuestra sedación. Por último, me gustaría comentarles qué viene en el futuro
Y hoy en día nuestra terapia de bloqueo neuromuscular la estamos usando como un switch on y off. El paciente queda bloqueado completo y no participa nada, o está sin bloqueo y es capaz de participar en el ventilador mecánico. ¿Ya? Y ya hay experiencias como este paper publicado en el Blue Journal el año pasado, donde usaron bloqueo parcial, es decir, una infusión de dosis subterapéuticas, no subterapéuticas, pero tituladas de forma parcial, para que los pacientes que estén ventilando por ellos mismos, pero que estaban ventilando un volumen tidal muy alto, puedan disminuir su BT. ¿Ya? Y es lo que vemos en este gráfico, como casi el 90% de las respiraciones los pacientes lograban disminuir un volumen que pudiese ser potencialmente dañino. ¿Ya? Esto hecho en un contexto experimental, eran 10 pacientes y siempre con sedación andando para que no tuvieran esta sensación de awareness. ¿Ya? Sin embargo, se los quería traer porque probablemente empecemos a ver más y más experiencia en este sentido. En resumen, los relajantes neuromusculares son drogas fundamentales en nuestro arsenal terapéutico en los cuidados intensivos. Tienen beneficios en escenarios específicos, ¿ya? Que tenemos que saber bien y saber cómo usarlos. Poseen complicaciones, pueden ser complicaciones potencialmente fatales. Y el mensaje principal de esta presentación es que no es lo mismo que la sedación, ¿ya? Un paciente bloqueado no es lo mismo que un paciente sedado. Y tenemos que siempre recordar de que tenemos que administrarle hipnóticos y opioides a nuestros pacientes para evitar que estén despiertos y bloqueados. Muchas gracias, Eduardo, por tu presentación. La segunda presentación va a ser realizada por el colega Rubén Hernández, es químico farmacéutico de la Pontificia Universidad Católica, diplomado en Fundamentos del Paciente Crítico, diplomado en Infectología Pediátrica, miembro de la SOCHIPE, químico farmacéutico del Hospital San Borja Arriarán y es past president de la División de Farmacia Clínica de la SOCHIMI. Con él vamos a revisar la farmacología y consideraciones prácticas de los bloqueadores neuromusculares. Rubén. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la presentación, Ruth. Así que ahora el tema que me toca presentar a mí está enfocado hacia algunas consideraciones prácticas en el uso de estos medicamentos. Entonces, las consideraciones las acomodé en tres grandes grupos: consideraciones generales, consideradas de la dosificación y de la administración, y algunas conclusiones. Las consideraciones generales ya fueron, abordadas en la charla anterior. Solamente recordar un poco, porque cuando veamos más adelante las interacciones farmacológicas, recordar que es muy importante acá los canales de sodio y el ciclo de la acetilcolina, como se explicó en la charla anterior. El mecanismo de acción en general uno lo puede dividir en medicamentos que son despolarizantes, que también fue abordado en la charla anterior, así que no nos vamos a detener en ello. Lo importante es que hay una duración del efecto, que esto es importante también a la hora de la utilización clínica. Podemos ver que los que tenemos disponibles finalmente en nuestros arsenales son de una duración de intermedia, y la estructura química nos va a definir algunos conceptos farmacocinéticos. Por ejemplo, los que son ésteres amoniacales tienden a acumularse y a generar una prolongación en el bloqueo neuromuscular en ciertas circunstancias, y van a tener un metabolismo hepático. En cambio, aquellos que tienen estructura bensil-isoquinolonas, como el atracurio y el ciatracurio, son fármacos que no se metabolizan por la vía hepática, sino que tienen otro tipo por esterasas plasmáticas. Entonces, la idea es discutir la dosificación. ¿Por qué utilizamos las dosis que utilizamos de estos bloqueadores neuromusculares, y si tienen algún sustento en la bibliografía? Aquí podemos ver la farmacodinámica de los bloqueadores neuromusculares, y podemos ver que en general tenemos la potencia. La potencia está relevada como los miligramos por kilo que necesito de este medicamento para generar un 95% del bloqueo neuromuscular. Esto en general son estudios en animales, y podemos ver que en general, si uno ve que a menor dosis
genera un mayor bloqueo, se podría hablar de que ese medicamento es más potente. Podemos ver que dentro de la familia el más potente es el cisatracurio, después viene atracurio y procuronio y becuronio tiene una potencia muy similar. En cuanto al inicio de acción, podemos ver que es muy similar entre todos los medicamentos y aquí podemos ver alguna diferencia entre el tiempo de recuperación. O sea, en recuperar un 25% de la contractibilidad mediante el TOF, vemos que el rocuronio tiene un tiempo de recuperación mayor. Y esto va a determinar ciertas características farmacocinéticas de la discusión, si muchas veces hay algunos autores que recomiendan no ocupar el rocuronio, una bomba de infusión continua, está relacionado a esto, que el tiempo de recuperación del bloqueo neuromuscular es un poco mayor. Y porque también tiende a bioacumularse con el tiempo de administración. Otras características que tenemos también en consideración son la farmacocinética de cada uno. Vamos a ver que, como mencioné, el atracurio y cisatracurio tienen un metabolismo plasmático, o sea, no tienen un metabolismo hepático, a diferencia del rocuronio y el becuronio, que tienen un metabolismo hepático. Y en cuanto a la excreción, en general, la excreción de rocuronio es principalmente por la vía biliar y la de becuronio es mitad renal, mitad biliar. Hay que tener precaución de que entre rocuronio y rocuronio tiene un metabolito activo que lleva este nombre, pero que tiene un escaso efecto farmacológico. Pero sí, becuronio tiene un metabolito que está acá, el 3-hidroxibecuronio, que tiene un 80% del bloqueo neuromuscular. Por lo tanto, tiene un efecto farmacológico importante y tiende a acumularse en algunos casos, sobre todo de insuficiencia renal, que lo vamos a discutir a continuación. Entonces, en esta tabla podemos ver las dosis que están recomendadas en los distintos nomogramas que uno puede encontrar o en la bibliografía o de estos medicamentos, que lo resumí acá. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué validación tiene esta dosificación? O sea, ¿por qué ocupamos esta dosis? Entonces, si vamos a preguntar, vamos a evaluar los estudios. Por ejemplo, estos estudios están ordenados de forma cronológica. El primer estudio fue aproximadamente en el año 98, por ahí. Podemos ver que la dosis que se ocupó de bloqueo neuromuscular fue de 50 miligramos de un bolo de cisatracurio y después una infusión continua de 5 microgramos por kilo minuto según TOF. Ellos iban regulando la dosificación según lo que mostraron en la charla anterior el doctor Catán con el TOF, fueron regulando la dosificación con un objetivo de un TOF de 0. Posteriormente salió un estudio muy similar, también los pacientes incluidos eran distrés con inclusión del bloqueo neuromuscular dentro de las primeras 48 horas. Aquí la dosis varió, fue un bolo que se utilizó de 0,2 miligramos por kilo y después una infusión a la misma dosis y titulación por TOF. Después vienen los estudios, el Acurasis, que utilizó una dosis fija. Y ustedes se preguntarán por qué la Acurasis determinó que fueran 37,5 miligramos por hora por 48 horas, porque de estos dos estudios, los pacientes en promedio utilizaban 1.500 miligramos de cisatracurio en 48 horas. Por lo tanto, si uno multiplica por los 1.500 en 48 horas, te da aproximadamente 37,5 miligramos hora. Ellos determinaron esta dosificación flat, que se llama en la literatura, para temas metodológicos del ciego. Posteriormente se utilizó el estudio Rhodes del grupo PETAL, que utilizó la misma dosis general, el mismo dosis de flat. Y posteriormente hay un estudio que compara el uso de cisatracurio y becuronio, y las dosificaciones que están mencionadas en este estudio solamente hacen alusión a que fueron dosis mayor a 0,5 miligramos kilo minuto para cisatracurio y 0,8 microgramos kilo minuto para becuronio. Por lo tanto, si uno ve la literatura, en realidad hay dos tipos de dosificación, una dosificación por kilo y una dosificación fija. ¿Qué dice la guía sobre esto de los pacientes críticos? La verdad es que no hace alusión en qué
tipo de paciente utilizarlo, lo vimos en la charla anterior, pero no habla de si tú utilizas una dosis fija o una dosis por kilo. ¿Y cuál es el tema acá? El tema ya aquí entran a visualizar otros conceptos para determinar una cosa a otra. Hay varias publicaciones que han mostrado que yo, cuando utilizo una dosis fija, comparan una dosis fija versus una dosis monitorizada por TOF, y se encuentra que los pacientes que utilizan una estrategia de TOF utilizan mucho menos medicamento que en los estudios con dosis fija. En este estudio los pacientes utilizaron 0,2 miligramos por kilo de bolo y luego 3 microgramos kilo minuto para un TOF de 1 y en promedio los pacientes de este estudio utilizaban 14 miligramos de medicamento durante el periodo del estudio. Por lo tanto, tenemos que ver que esta estrategia de la monitorización mediante el tren de 4 nos permite utilizar una menor cantidad de medicamentos. Vamos a ver a continuación si esto tiene alguna relación con los efectos adversos. Y por otra parte, otro estudio de Bradbook que comparó de forma retrospectiva con todos los ecos que tiene esta metodología, pacientes que utilizaban una dosis fija versus una guiada por el TOF, y podemos ver lo mismo. En el fondo, que los pacientes que utilizaron la estrategia de TOF, de monitorización, utilizaron un tercio comparado con la dosis de los pacientes fijas. Ahora, esto es para todos hay visiones contrarias también. Uno puede ser como la imagen del abogado del diablo y puede encontrar que hay gente que defiende esta estrategia esta dosis fija, porque dice que en realidad hay poca evidencia, que es cierto, hay poca evidencia de que el atracurio, cisatracurio, por su estructura química, se relacionen con la debilidad en UCI, y que en realidad en los estudios que utilizaron estas dosis fijas no había mayor, los pacientes no tenían una mayor tasa de debilidad muscular. Por lo tanto, ellos dicen que esta estrategia debería ser la que se recomienda. Ahora, hay un punto bastante relevante en esta discusión, es que el costo. Si yo estoy ocupando más medicamentos, eso se traduce en más costos, por lo tanto, ese es el gran pero de esta estrategia. Y lo otro que es importante es si yo administro más medicamentos, obviamente voy a tener que administrar una mayor cantidad de volumen. Estoy casi administrando 3 veces más medicamentos, por lo tanto, eso implica que tengo que administrar una cantidad de volumen bastante importante. Por lo tanto, en ciertos pacientes de UCI sabemos que estamos restringidos de volumen y puede ser una consideración importante. Por lo tanto, podemos ver acá que no hay una dosis validada ampliamente en la literatura, pero si uno evalúa la estrategia de dosis por kilo, monitorizada por TOF, uno obtiene una menor cantidad de medicamentos, lo que se supone exponer al paciente a menor riesgo de reacciones adversas. Algunas situaciones especiales, ¿qué pasa en los pacientes que tienen obesos? Cuando en la mayoría de los papers analizan que en los pacientes con un IMC mayor a 30 mayor a 30 kilos por metro cuadrado, uno debería evaluar una dosificación del bloqueo neuromuscular por peso ideal o peso ajustado. La mayoría recomienda peso ideal, pero ojo que el setting de los pacientes que están evaluados para hacer esta recomendación son pacientes de la esfera de la anestesia, son pacientes operatorios o operatorios. Ustedes pueden ver acá, traje múltiples estudios y todos estos estudios evaluaron al paciente en ese contexto, en el paciente de preoperatorio o durante la operación que se utilizó bloqueo neuromuscular, se recomienda el uso del peso ideal. Así que esa estrategia uno la evalúa o la traspasa a los pacientes de UCI, pero ojo que el paciente UCI tiene bastantes diferencias. Ahora, ¿por qué igual se recomienda utilizar el peso ideal en este tipo de pacientes? Para evitar la sobredosificación del medicamento. Por lo tanto, en la mayoría de los bloqueadores neuromusculares,
vamos a utilizar el peso ideal para el cálculo en los pacientes obesos. ¿Por qué? Porque hay algunos estudios que han evaluado la farmacocinética. Se ha visto que la concentración en los pacientes obesos del bloqueo neuromuscular disminuye más lentamente. Por lo tanto, eso genera mayor tiempo de recuperación desde el bloqueo. Por otra parte, ojo que también hay algunos estudios que son menores, han mostrado que en realidad no hay una menor diferencia entre los parámetros farmacocinéticos entre los pacientes obesos y no obesos. Pero igual sigue siendo una recomendación por la guía del Critical Care, una recomendación utilizada más ampliamente, utilizar en pacientes obesos con IMC mayor a 30 el peso ideal, con el fin de evitar la sobredosificación del bloqueo neuromuscular. Ahora, ¿qué uno evalúa en un paciente que tiene una falla renal? En general, atracurio y atracurio van a ser los medicamentos ideal porque en el fondo no tienen acumulación en esta situación. O sea, un paciente con falla renal, yo no voy a tener acumulación de estos medicamentos, por lo tanto, si yo los tengo dentro de mi arsenal, serían los de utilizar de elección. Ustedes pueden ver acá que la farmacocinética, sobre todo la eliminación, se mantiene muy similar en los pacientes que se han estudiado con función renal normal y insuficiencia renal. Ahora, el que uno debería tener precaución y ojalá no utilizarlo es el becuronio, porque como les mencioné en las primeras diapositivas, tiene un metabolito activo que tiene un potente efecto bloqueo neuromuscular y que se acumula en los pacientes con insuficiencia renal, por lo tanto nos puede llevar a un mayor tiempo de bloqueo, a mayor efecto adverso. Ustedes ven acá que en general la semivía de eliminación del becuronio puede casi duplicarse en estos pacientes. Si yo no tengo atracurio, la opción en estos pacientes es rocuronio. Se recomienda la utilización de rocuronio. Por otra parte, si tengo un paciente con falla hepática, aquí en general para el ajuste de medicamentos en falla hepática hay muy poca evidencia y es diferente tener un paciente con una colestasia, con un paciente que tiene una cirrosis, un paciente que tiene una falla hepática asociada a la sepsis. Entonces, la recomendación es más compleja. Sí podemos ver que nuevamente atracurio y atracurio son más seguros porque no tienen metabolismo hepático. En este caso, si yo tuviera que utilizar un medicamento, si no tengo alguno de estos dos, preferiría, en general la recomendación es utilizar el becuronio por sobre el rocuronio, porque en este caso rocuronio tiene una mayor eliminación por la vía biliar, por lo tanto si hay alguna alteración hepática, sobre todo una colestasia, este medicamento se va a acumular. Por lo tanto, en los pacientes con falla hepática, uno recomendaría utilizar si no tengo los que mencioné anteriormente, becuronio puede ser una opción. Y la tercera edad, ¿hay alguna evidencia que yo tuviese que hacer algún cambio? En este caso, lo que hay, que para el atracurio, el volumen de distribución es muy similar entre los adultos y los adultos mayores. El becuronio tiene un 25% menor de volumen de distribución. Y ustedes se preguntarán en qué repercute eso. Repercute principalmente que si yo tengo un volumen de distribución más pequeño, el fármaco puede lograr concentraciones tóxicas de forma más fácil si utilizo las dosis habituales. Y el rocuronio tiene un volumen de distribución similar a los adultos. El inicio de acción, el atracurio es muy similar, el becuronio también, y el rocuronio se demora un poco más en la acción, se ha visto en la tercera edad. La vida media, atracurio se mantiene igual. El becuronio, ojo que en los pacientes mayores de 65 años, la vida media del becuronio se ve duplicada en comparación a los adultos. Y el rocuronio se ve un 15% más de la vida media. Por lo tanto, la recomendación, si bien hay poco estudio farmacocinético, es que si yo voy a utilizar becuronio o rocuronio, tengo que utilizar unas dosis menores porque hay una vida media mayor y para todo becuronio hay una distribución menor. Por lo tanto, hay que tener esas precauciones en pacientes mayores de 65 años. Y obviamente, si el paciente no es solamente la edad, si tiene alguna disfunción renal o hepática, considerar lo que hemos conversado anteriormente. Interacciones medicamentosas de estos fármacos, ojo que
cuando uno habla de interacciones farmacológicas en general, está acostumbrado a evaluar si el paciente, si ese medicamento tiene metabolismo hepático, si se inhibe o se estimula el metabolismo. En general, las interacciones que están descritas para el bloqueo neuromuscular están asociadas a fármacos que van a interactuar con la acetilcolina. Por ejemplo, los corticoides, se ha visto que aumenta la liberación de acetilcolina en el corto plazo, pero cuando son administrados por más de un mes, se ve una disminución de los receptores de acetilcolina. Por lo tanto, en un principio se ha visto, incluso hay algunos estudios con dexametasona que muestran que disminuye el efecto del bloqueo neuromuscular el uso de corticoides en el corto plazo. Ahora, ¿afectan la contractibilidad muscular? Los anestésicos locales, por ejemplo, van a potenciar el efecto del bloqueo. Hay algunos antibióticos que van a actuar a nivel de la placa motora, que van a potenciar el efecto bloqueo neuromuscular. Dentro de ellos, los más conocidos son el colistin y los aminoglicosidos. Por lo tanto, hay que tener precaución que estos dos antimicrobianos tienen la potestad de prolongar el efecto del bloqueo neuromuscular. El magnesio también, lo mismo, y la fenitoína se ha visto en algunos estudios que en el corto plazo aumenta la sensibilidad al bloqueo, por lo tanto, sería, si utilizo este medicamento, tener precaución con utilizar en un inicio unas dosis menores. Ahora hay algunas situaciones clínicas que van a afectar la placa motora y que van a afectar el bloqueo neuromuscular. La hipotermia, como se vio, puede prolongar el efecto. La hipocalemia también prolonga el efecto del bloqueo neuromuscular. La acidosis respiratoria y metabólica también ha visto el bloqueo, y la hipercalcemia puede antagonizar el efecto del bloqueo neuromuscular. Por lo tanto, ustedes pueden ver que hemos estado discutiendo, si uno sumarizando todo lo que hemos estado discutiendo, hay más dudas que certeza en cuanto a la dosificación correcta. Por lo tanto, se hace muy importante, como se dijo en la charla anterior, la monitorización del TOF. Pero hay que tener precaución, que hay algunas situaciones que pueden afectar el uso de la evaluación del TOF, que es, por ejemplo, que el paciente tiene edema, la temperatura del paciente, la experiencia del paciente. Es por esto que las diferentes sociedades, sobre todo la Sociedad de Medicina Intensiva, en su guía recomienda que esta monitorización tiene que ser una estrategia en conjunto con la clínica del paciente. Y en base a esto, recordar, y que muchas veces pasa en la práctica clínica, es que si, como se mencionó, las metas terapéuticas del paciente con bloqueo neuromuscular no es un TOF, no es que el paciente tenga un TOF 1 de 4. Si yo tengo un paciente que está acoplado al ventilador y tengo un TOF de 2, en el fondo mi objetivo es, como se mencionó en la charla anterior, la adaptación al ventilador mecánico. Por lo tanto, en ese momento yo no busco un TOF mayor. Por lo tanto, ojo, que hay que tener que muchas veces se tiende a buscar un TOF como objetivo terapéutico, y en el fondo eso no es el objetivo del medicamento. El TOF también, como mencioné, nos permite no usar estas dosis continuas, y en general esta dosis continua fija es muy poco utilizada. Así que como mencionamos anteriormente, el TOF nos permite dar un ahorro de costo y de volumen también en los pacientes. Si no tengo el TOF, también hay visto que hay pacientes hay estudios que han comparado los ajustes del bloqueo neuromuscular por clínica, o sea, sincronización con la ventilación mecánica, movimientos del paciente, evaluando mínimo 2 veces al día, y por TOF, y las dosis y los tiempos de recuperación son similares. Así que también es súper importante la clínica del paciente en este objetivo. Hay algunos nomogramas que han salido de alguna experiencia, sobre todo de Estados Unidos. Los comparto con ustedes. Por ejemplo, el objetivo en este nomograma realizado con atracurio era de entre un 1 y un 2, y si el paciente tenía un TOF mayor a 2, ahí hay un ajuste de dosis y evaluar a las 2 horas. Y se puede dar un bono si el paciente está muy desacoplado.
Igualmente, hay algunas experiencias también con rocuronio, lo mismo, la charla puede quedar grabada, pero son algunas guías, no es alguna receta. Recordemos que es difícil hacer receta en un paciente crítico que tiene una serie de medicamentos, una serie de situaciones. Y finalmente, algunas consideraciones de la administración. Aquí tengo las diluciones recomendadas para atracurio, los sueros compatibles. En general son fármacos que tienen compatibilidad con suero fisiológico y suero glucosado. Aquí están las concentraciones que se pueden utilizar y la estabilidad de cada uno, que es mínimo 24 horas. Ahora algunos temas también de compatibilidad. Aquí dejo algunas incompatibilidades que hay que tener precaución cuando uno va a utilizar el bloqueo neuromuscular. Ojo que hay algunas incompatibilidades que la incompatibilidad muchas veces también dependen de la concentración de los medicamentos utilizados. Por lo tanto, aquí uno ve si la probable incompatibilidad entre rocuronio, en situ, estoy mencionándolo, en rocuronio con vancomicina va a ocurrir cuando la dilución de la vancomicina es 10 miligramos por ml. Así que estas serían algunas precauciones que uno tendría que tener de este medicamento. A modo de conclusiones, los bloqueadores neuromusculares que tienen una mayor validación de uso y dosificación en el distreso, en el atracurio y el becuronio, en pacientes obesos, como recomendamos siempre, si bien la evidencia no estaba hecha en el setting del paciente crítico, para no sobredosificar, recomendar el peso ideal. En insuficiencia renal, ya vimos, estos son el atracurio principalmente, y atracurios son los más seguros. Y el TOFO es una herramienta clínica que hay que tenerla en conjunción con la clínica del paciente, hay que tenerla en cuenta para, en el fondo, utilizar la menor dosis efectiva del medicamento. Muchas gracias, Rubén, por tu presentación. Vamos a dar inicio a las preguntas que nos han llegado para los dos expositores. ¿Todos los pacientes con distrés severo, PAFI menor de 150, tienen indicación de uso de bloqueo neuromuscular? Así como también todos los que están en prono, ¿o pueden haber pacientes que no requieran el uso de bloqueador neuromuscular? Bien. ¿Y hasta cuántos días podríamos mantener el bloqueo neuromuscular? Los escuchamos a los dos. Eduardo. Creo que la pregunta es bien contextual al caso clínico particular y a los protocolos que se usan en cada unidad, ¿ya? Personalmente, cuando nos enfrentamos a un paciente con PAFI menor a 150, después de optimizar la ventilación mecánica y cualquier otra cosa que se pueda estar, por decirlo así, alterando este número, y ya estamos seguros que el paciente está con hipoxemia severa, el prono y el bloqueo neuromuscular están indicados, ¿ya? Con respecto a cuánto durar ese tratamiento, todos los estudios se han visto con infusiones continuas por 48 horas, ¿ya? Es lo que está estudiado y lo que tenemos como evidencia fuerte, por decirlo así, de estudios clínicos randomizados. Si es que es posible hacer prono sin bloqueo, esa es una pregunta que es bien compleja. En el estudio PROSEBA de Guerin, que fue el que, por así decirlo, demostró el uso del prono en cuanto a mortalidad, el grupo prono, hasta un 90% de los pacientes iba con bloqueo neuromuscular, ¿ya? No solo por PAFI baja, sino también por otros temas que pueden generar seguridad, especialmente cuando estamos en un momento de alta demanda de equipo humano. Un paciente en prono, no sé, pues se acoda la vía venosa de la infusión de sedante y se despierta, se puede sacar el tubo, los catéteres, y puede ser una catástrofe. Entonces, en ese sentido, pareciera ser que van de la mano, por decirlo así, ¿ya? Sin embargo, nuevamente son bien contextuales a la unidad, al estado del paciente y a la práctica clínica diaria de cada centro. Muchas gracias, Eduardo. Otra pregunta que nos están haciendo. En estos pacientes, ¿qué escala se podría usar? ¿Qué escala para el monitoreo cuando están sedados? Como hablábamos, nuestras escalas conductuales como SAS, RAS, pierden su validez, por decirlo así, porque ya no podemos ver que el paciente coopere, que el paciente obedezca órdenes, incluso que el paciente esté agitado. Y eso es lamentable porque perdemos nuestra principal herramienta de monitorización de la sedación. ¿Qué cosas podemos usar? Por ejemplo, podemos ver qué dosis previa tenía el paciente para lograr, antes de ser bloqueado, los niveles de inconsciencia
o hipnosis que nosotros habíamos querido. Es decir, es saber cómo estaba antes para partir de ahí. Otra cosa que podemos ver es conocer la farmacocinética y farmacodinámica de la droga y ponernos ciertos márgenes que nos den dosis seguras para un 90% de los pacientes. ¿Ya? Y que es un poco lo que hacemos en anestesia con los modelos de infusión. ¿Ya? Lo otro, como mencionaba, son los monitores de hipnosis, como el SedLine, el VIS o el CONAX, que son monitores que nos permiten estimar el grado de hipnosis de nuestro paciente. Perfecto. Una consulta también a Rubén y por supuesto también a Eduardo. ¿Es útil cambiar de bloqueador neuromuscular cuando vemos que alguno de ellos ya no tiene nuestro paciente en el TOF como meta o el paciente se encuentra mal acoplado al ventilador? ¿Sirve cambiar de bloqueador neuromuscular? Igual es una pregunta difícil de abordar, en el sentido que si la dosificación ha sido la adecuada, no habría por qué, yo no veo por qué cambiar si tú dices si uno fuese más potente que otro. Me imagino que a eso va enfocada la pregunta. En general, nosotros no lo hacemos, no hacemos rotación o cambios de bloqueo neuromuscular. Generalmente lo que tenemos la precaución en lo que hacemos, si hay un paciente con falla renal y utilizó inicio becuronio, por ejemplo, lo intentamos cambiar rápidamente a tracurio por el tema de evitar que se prolongue el bloqueo. Pero en general, en la experiencia que tenemos en nuestra unidad, no es de forma continua cambiar o rotar bloqueadores neuromusculares, no es algo que hacemos. Concuerdo con Rubén. Perfecto. Dado la descripción de esta down regulation, ¿cierto? La implementación por uso prolongado de bloqueadores neuromuscular, ¿cuál sería la estrategia de implementación de medición del TOF en las unidades de cuidados intensivos? ¿Con qué frecuencia se realizaría? No sé si que preguntan con cada, tengo un poco más la internet, y con qué frecuencia se mide el TOF. Sí, claro. ¿Con qué frecuencia se mide el TOF? ¿Cuál es la recomendación? ¿Cierto? En general, lo que yo mostré en los nomogramas, lo que dice alguna experiencia, yo creo que los protocolos son bien locales, adaptados al personal que uno tenga, la disponibilidad del TOF. Nosotros, cuando el paciente estaba clínicamente objetivo, estaba logrado el objetivo y estábamos con un TOF dentro del rango, o sea, entre uno principalmente utilizamos generalmente, lo medíamos una vez al día. No debería haber, a lo menos que haya un cambio de un medicamento, alguna situación clínica de las que mencioné, que podrían prolongar el bloqueo neuromuscular. Ahora, si ha sido más difícil, pues el paciente está no acoplado al ventilador o tiene un TOF de 3 o 4, ahí la medición es hay algunos protocolos que te hablan de cada 2 horas o de cada 4 horas. Repito, es una experiencia, por lo que yo he revisado, bien local en lo que está en cada unidad clínica. Perfecto. Bueno, en consideración del tiempo, quiero agradecerles a nuestros dos expositores, mencionarles que hay varias preguntas adicionales, pero tenemos que cerrar esta primera sesión de capacitación para los equipos clínicos de la UCI organizada por la SOCHIMI y el Hospital Digital. Muchas gracias por sus presentaciones. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos. Gracias, Eduardo, que estés bien. Un abrazo. Chao, Rubén, nos vemos. Chao, Ruth. Gracias. Chao. Gracias. Muchas gracias. Que estés muy bien. Adiós. Chao.